La primera iglesia donde yo pertenecía era apóstata. ¿Cómo yo pude percatarme de que era apóstata? Porque los primeros 7 meses míos en la iglesia era leyendo la Biblia mañana, tarde, noche y un poquito más. Y lo poquito o mucho que yo pueda saber de la Biblia lo adquirí en 5 o 6 meses leyendo la Biblia. Cuando el hombre me quiere presentar algo, por ejemplo, tú hablabas de que la iglesia tiene apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Y yo veo que en la iglesia donde estoy no hay evangelistas, no hay apóstoles, no hay profetas, nada más el pastor, la pastora y el pastor de joven, y ellos son los que deciden todo. Y el sistema de crecimiento es diferente al que la Biblia enseña, ya hay un problema. Cuando tú me dices a mí que yo tengo que hacer ciertas cosas para alcanzar el liderazgo espiritual en la iglesia, financiar actividades, financiar personas, llevar personas a ciertos lugares y no necesariamente predicar el evangelio, hay un problema. Entonces cuando yo empiezo a analizar cada cosa y a verlo en perspectiva con la palabra, digo, yo estoy en un lugar que no es el correcto. ¿De dónde viene la apostasía? ¿De dónde viene el dogmatismo religioso? La inteligencia espiritual te evita caer en el dogmatismo religioso. La inteligencia espiritual te evita caer en la apostasía. La inteligencia espiritual te cubre del error y del engaño. Entonces, el que sabe cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no solamente tiene inteligencia espiritual, sino que alcanza sabiduría. Porque el fin de la inteligencia realmente es la sabiduría. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí en cabina con un hombre de Dios que Dios está utilizando de manera especial, fluyendo como pastor, como maestro. Y creo que usted ha sido bendecido en las redes sociales con el manjar, el mensaje, el fundamento y la inspiración que Dios le ha dado a este hombre. Es para mí una honra, es un honor tener aquí al pastor Víctor Almanzar. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Dios te bendiga, Venancio. Me siento bien, gracias al Señor, agradecido de poder estar aquí, compartir con tu audiencia. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, pero le damos las gracias al Señor porque todo está bien. Amén. Así que, hermano, póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Me acuerdo que la primera vez que escuché o vi al pastor fue allá en Excelencia Cristiana Televisión. Venimos desde allá impartiendo, entrevistando al pastor, y creo que el hombre de Dios cada día más va conociendo más. La primera vez fue con el primer libro que usted, o el que tuve la oportunidad, el segundo, pero ahora estoy viendo que tiene un tercer libro y esto va a estar descomunal, poderoso, y vamos a estar hablando sobre la inteligencia espiritual. Pastor, me gustaría que nos hable un poquito a profundidad de esto. Bueno, ¿cómo surge la inspiración? Quizás sería la forma de iniciar hablando de esto, esperando que esto sea de bendición para todos los que nos escuchan. Yo leí hace muchos años un texto bíblico en Colosenses capítulo 1, verso 9, donde el apóstol Pablo oraba, y su oración era para que los hermanos, nosotros, dice, para que todos sean llenos de inteligencia y sabiduría espiritual. A mí me impactó el término de inteligencia y sabiduría espiritual. Entonces, a partir de ahí, pues, empecé a indagar un poco sobre el tema y a adentrarme en el pensamiento psicológico sobre el tema de inteligencia y algunos aspectos que la Biblia muestra de cómo los hombres o mujeres de Dios pues se muestran con una capacidad que le permite vivir en una vida muy diferente a lo que el mundo pues se habitúa. Si tú ves el mundo hoy en día, hay mucha gente que tú podrías decir que son inteligentes, que son grandes intelectuales, que tienen poder político o social de alguna manera. Sin embargo, de repente tú ves que algunos se suicidan o que quieren hacerlo o que se convierten a Cristo y dicen que tenían un gran vacío. O sea, le hacía falta inteligencia espiritual, porque las decisiones que tomamos tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con nuestras capacidades. Entonces es un enfoque desde el punto de vista de algo que quizás no es tan tangible, en el sentido de que es algo que se aloja desde la capacidad de nuestra mente, que dicho sea de paso no es el cerebro. Cuando hablo de la mente estoy hablando de un ente espiritual que también enfocamos en el libro, que es donde el Espíritu Santo pues trae el conocimiento, la sabiduría, y algo importante es que la inteligencia espiritual nos permite conocer a Dios. El que tiene inteligencia espiritual conoce a Dios.
De ahí que usted ve, por ejemplo, el apóstol Pablo que dice, todo lo que sé, todo lo que tengo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un pensamiento de alguien que es un intelectual, que es una persona estudiada, que tiene capacidades, que tiene cierto reconocimiento en la sociedad, fuera del evangelio, antes de, y decide dejar todo eso porque encontró algo mucho más valioso, que es lo que diría quizá el libro de Proverbios, o diría en otros textos, cuando usted encuentra la sabiduría o encuentra la inteligencia, pues es lo más preciado quizás que una persona puede tener. Excelente. Ahora, pastor, ya cuando nosotros comenzamos a hablar el término inteligencia, muchas personas le comienza como la inteligencia, lo que ha leído, inteligencia emocional, personas que son inteligentes. Pero ya cuando hablamos enfáticamente de inteligencia espiritual, ¿a qué se refiere y en qué nos beneficia? ¿Y cómo nosotros podemos adquirir ese tipo de inteligencia? Bueno, se refiere a un enfoque diferente de la vida, se refiere a vivir una vida más trascendente y no simplemente contingente o dependiente de ciertas cosas. Cuando hablamos de inteligencia espiritual estamos hablando de ver las cosas como son, de entenderlas como son, de protegernos del error, de adquirir discernimiento. Todo eso lo genera la inteligencia espiritual, lo que pasa es que la gente no sabe. O sea, el que tiene discernimiento espiritual tiene inteligencia espiritual, aunque es un don. Pero los dones vienen a través del espíritu, como decía, que potencializa nuestra alma a través de la mente. Entonces esa capacidad que trae el Espíritu Santo a nuestra mente, que nos lleva a potencializar el alma a través de una conciencia más elevada por el nivel de inteligencia espiritual, que es lo que nos define como hijos de Dios. Cuando Jesús se presentaba como hijo de Dios, está mostrando ese nivel de conciencia y ese nivel de inteligencia espiritual. O sea, de entender quién es, de saber cuál es el propósito. La inteligencia espiritual le da sentido a la vida de la persona. Las personas que tienen un vacío existencial, que no encuentran sentido en la vida, es porque no tienen inteligencia espiritual. Hay escritores como Daniel Goleman que han hablado de inteligencia emocional, muy famoso, muy reconocido, y hay muchas cosas que él plasma en su libro que no es inteligencia emocional, sino espiritual. Lo que pasa es que él usa el término de emocional, porque dentro de la inteligencia espiritual hay muchas características que pueden asemejarse a lo que mucha gente piensa que es inteligencia emocional. ¿Cómo cuáles son esas? Bueno, el tú poder sobreponerte a pesar de las situaciones, el tú poder tomar decisiones correctas a pesar de las circunstancias, eso lo hace la inteligencia espiritual. O sea, que aún tú en la oposición, en la dificultad, puedas tener la capacidad de tomar una buena decisión. O lo mismo de tener empatía con las personas. Aún aquellos que quizás te quieren hacer daño, tú sabes cómo manejar esto. Eso no es solamente inteligencia emocional. Jesús habla de amar hasta a los enemigos. Entonces, cuando tú amas a un enemigo, podríamos decir, tiene inteligencia emocional porque está evitando un conflicto social. Sin embargo, ese conflicto social se puede evitar con inteligencia espiritual. Dios mío. Que es más profundo que lo emocional. Porque lo emocional es un sentimiento, lo espiritual no. Por lo tanto, el sentimiento puede pasar, lo espiritual permanece. O sea, es una profundidad que hay que entender a qué nivel llega la inteligencia espiritual. Por eso te decía, cuando iniciaba, que no estamos hablando de algo en relación a la mente. No estoy hablando de capacidades mentales, cerebrales, sino mentales. O sea, la gente enfoca el cerebro como donde puede tener la gente esa capacidad de inteligencia. Y miden incluso, se mide la capacidad de inteligencia. Eso viene también por lo que es la inteligencia intelectual que la gente mide. Qué capacidad tienen las personas. Sin embargo, a nivel espiritual hay personas que no han ido a la escuela, que no han ido a la universidad, que no han tenido una profesión. Sin embargo, tienen la capacidad de reaccionar conforme al diseño que Dios ha establecido en su vida y conforme al propósito y por lo tanto a tener buenas relaciones con las personas. Y por eso, mientras hablábamos aquí, usted decía que esto de inteligencia espiritual no es algo nuevo. No. Va que las personas no lo hablan, o mejor dicho, lo desconocen, no manejan el término, porque en la Biblia vemos muchas acciones de una persona con inteligencia espiritual. Incluso el mismo Cristo, teniendo a Judas ahí, todo, que lo iba a traicionar, él sabía, claro, y supo cómo sobrellevarlo, entender cuál era su diseño. Ahora, ¿cómo yo puedo adquirir inteligencia espiritual? Es una muy buena pregunta.
Mira, la inteligencia espiritual se adquiere empezando por una transformación y un arrepentimiento. O sea, tú dirías, bueno, pues iniciando la vida cristiana, así empieza. Porque la inteligencia espiritual viene a través de una relación espiritual con Dios. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor un espíritu, nos hacemos con Él. La Biblia dice que a Dios le ha placido salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio, que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Entonces, ¿dónde que empezamos a conocer a Dios? En la locura de la predicación. ¿Dónde que yo recibo conocimiento de Dios? A través de la palabra, que llega a la fe, a través del oír la palabra. Entonces, a partir de ahí, tiene que haber una transformación en nuestra mente, y la mente juega un papel importante en lo que es la parte de adquirir inteligencia espiritual. Porque la mente tiene un espacio multidimensional donde Dios puede operar con nosotros para que nosotros podamos tener una vida con sentido y con propósito. Entonces, desde ese punto, cuando nosotros trabajamos la parte que no es la parte física, por eso el apóstol Pablo decía, pongan los ojos en las cosas de arriba, en las cosas que permanecen, no en las de la tierra, que perecen, que son vanas. Entonces, cuando tú cambias de perspectiva, incluso esto puede pasar con personas que ya están en el Evangelio y que no tienen inteligencia espiritual porque están más enfocados en las cosas humanas, en las cosas materiales, en lo que el sistema de nuestro diario vivir le muestra y le enfoca. Entonces la inteligencia espiritual va en ese nivel, donde tú sabes lo que es importante y le das el valor a esto. Por ejemplo, Jesús, tú lo ponías como ejemplo, que es el paradigma de la inteligencia espiritual. Jesús sabía el propósito que tenía. Entonces, ¿cómo se adquiere inteligencia espiritual? Aprendiendo de Jesús. ¿Qué decía Jesús? Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. El que es manso y humilde recibe inteligencia espiritual, porque Dios le da estas capacidades a personas íntegras. Espérese. Que Dios le dé esta capacidad a personas íntegras. Claro. Es que el poder espiritual en las manos equivocadas puede ser un problema. ¿De dónde viene la apostasía? ¿De dónde viene el dogmatismo religioso? La inteligencia espiritual te evita caer en el dogmatismo religioso. La inteligencia espiritual te evita caer en la apostasía. La inteligencia espiritual te cubre del error y del engaño. Entonces, el poder recibir inteligencia espiritual a través de la palabra principalmente, que es el conocimiento de Dios y la revelación de la misma, a través de apartarse del mundo. Recuérdate que la Biblia establece que arrepentirse es un cambio de pensamiento. Sí. Que el apóstol Pablo habla de una renovación a través del espíritu de la mente. ¿Para qué la renovación a través del espíritu de la mente? ¿Para qué la transformación que habla, por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 2? Renovado a través de la transformación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El que sabe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta no solamente tiene inteligencia espiritual, sino que alcanza sabiduría. Entonces, porque el fin de la inteligencia realmente es la sabiduría. Hay dos dones que van ahí de la mano, que es el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Pero esto se obtiene, la palabra de ciencia viene por inteligencia espiritual, pero la sabiduría viene por esa misma inteligencia espiritual que viene cargada de ciencia. Ok, pastor, me gustaría, ya que estamos hablando de lo que son estos dos dones, la palabra de ciencia, ¿verdad? Ahora, y el don de sabiduría también. Palabra de ciencia, ¿a qué se refiere la Biblia? Porque ya estamos hablando de sabiduría, de inteligencia espiritual. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de palabra de ciencia? Enfáticamente. Mira, a veces hay confusiones con la gente, porque la gente cree que confunde a veces la profecía con palabra de ciencia. El don profético es uno, el don de palabra de ciencia es otro. Sí. En el tema de palabra de ciencia entra la parte del conocimiento y la interpretación de palabra, de la escritura, pero también entra la parte de un conocimiento que no es razonado ni estudiado, sino que en algún momento determinado Dios lo deposita en esa persona para externarlo. Ejemplo, tú puedes ver la Biblia y no entender un pasaje bíblico. Una persona con palabra de ciencia puede tener una revelación de ese pasaje bíblico que tú digas, yo no había escuchado eso. Una persona con palabra de ciencia, Dios puede darle incluso una revelación sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, sino con acontecimientos o personas en algún momento determinado.
porque es un conocimiento profundo de cosas que ni la misma persona que lo externa tiene el control sobre ello. O sea, no tiene la capacidad de decir yo sé esto o conozco esto en algunas ocasiones. Ok, entonces, el don de palabra de ciencia tiene que ver con cosas que están en el texto, revelaciones, y tú leer la Biblia, ¿verdad? Otro leerla y ellos encontrar, Dios revelarle cosas que están ahí en el texto, pero también tiene que ver con tú poder saber o revelar un acontecimiento a alguien, ¿verdad? Claro. Ok, excelente, vamos aprendiendo por ahí. Te voy a poner un ejemplo. Jesús utilizaba esa capacidad del don de ciencia. Sí. Claro, cuando Jesús decía, por ejemplo, ¿oíste qué fue dicho? El que tome una mujer es culpable, que no sea su esposa. Mas yo os digo que con tan solo codiciarle en su mente ya es culpable de juicio. Él está trayendo una revelación de palabra de ciencia, de conocimiento profundo sobre que se peca más allá de este ámbito físico. O sea, Jesús le está diciendo, antes de tú materializar el pecado, ya en el interior, en esa dimensión de la mente, ya hay un pecado que se genera. Pero también el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría, sabiduría en misterio, sabiduría no de este siglo, sabiduría que ha sido reservada para nuestra gloria. Cosas que el hombre natural no puede entender porque para él son locura, porque hay que discernirla espiritualmente. Está hablando de ciencia. Las revelaciones del apóstol Pablo están cargadas de palabra de ciencia y de sabiduría. El apóstol Pablo tenía ambos dones. Y por eso tú ves que el apóstol Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Por eso es que tú ves que el apóstol Pablo es uno de los más atacados en cuanto a los apóstoles, incluyendo en su tiempo. Porque lo que él decía polarizaba. Porque él traía cosas que parecían nuevas quizás para algunos, pero tenían un cierto grado de profundidad y de revelación. El mismo Cristo le habla a Nicodemo también sobre el nuevo nacimiento. Exacto. Y ya tú estás viendo que hay un don de palabra de ciencia y está trayendo algo que en el momento no se manejaba a esa profundidad. Ahora, hay un término, pastor, que yo he escuchado que la persona maneja mucho y para estos tiempos se ha hecho muy, muy famoso. Son dos términos, pero yo quiero hablar enfáticamente de uno. Y es, la gente habla del nivel de conciencia. Ahora, a mí me gustaría saber cómo se crea la conciencia. ¿Qué es conciencia? Claro, porque se ha hecho muy famoso y que no tiene un nivel de conciencia elevado. Y a veces la gente dice términos que no maneja y no sabe lo que está hablando. Es un tema interesante porque la conciencia tiene mucho que ver o tiene mucho que relacionarse con el alma desde tiempos muy antiguos. A nivel de la filosofía se postulaba el término de la conciencia, pero la ciencia, vamos a decirlo de esa forma, siempre pues al no poder entender cómo sucede esa interacción entre lo físico y lo espiritual, o lo físico y lo no físico, o lo no material, vamos a decirlo así, o energía, materia en algunos aspectos, pues no tiene la capacidad de establecer cómo se forma la conciencia, dónde opera o dónde se aloja en cierta forma, aunque a veces quieren relacionarlo con la capacidad de la mente, pero esto tiene una connotación un poquito más amplia. Yo he establecido una hipótesis sobre lo que somos nosotros, más allá de ser seres tricótomos o tripartitos, como siempre se ha enseñado y se dice, nosotros somos seres tridimensionales. Un ser tridimensional significa que nosotros podemos operar en 3 dimensiones diferentes. O sea, tú puedes operar en el cuerpo, que es la vida en la carne, en la materia, la parte física. Tú puedes operar en el espíritu, que es la vida en el espíritu. De ahí que tú ves que la Biblia dice caminar en el espíritu, vivir en el espíritu. Si andas en el espíritu, también vive en el espíritu. El apóstol hablando de esto. Pero también hay una vida en el alma. Y tú dirás, bueno, por esa vida la estamos viviendo ahora, porque somos un ser, cuerpo, alma, espíritu, tricótomo o dual con el espíritu de Dios que nos da vida, perfecto. Pero lo que pasa es que se puede operar en las diferentes dimensiones. Antes de tú recibir a Cristo, y voy a entrar al tema de la conciencia, porque la conciencia a nivel bíblico es como ese agente interno que te puede decir eso no está bien, o que puede corregirte de alguna manera, o estar atento al carácter moral de la persona. Esa es la parte de la conciencia, pero
qué es la conciencia, de dónde viene, cómo funciona, cómo entra en mi ser, en mi mente, en mis capacidades, cómo yo puedo sentir una voz que me habla como si fuese yo mismo. Ese yo, de dónde viene. Y ahí surgen muchísimas cosas. Alguien me hablaba hace unos días de un tema interesante, de un estudio que hicieron. A una persona le daban unos impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos le hacían mover una mano. Sabe que el cerebro funciona a través de las neuronas con unas interacciones que la energía también juega un papel, porque hay un sistema a través del cerebro y el cuerpo donde hay impulsos eléctricos que hacen que nosotros tengamos los movimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, mientras él movía la mano con ese impulso eléctrico, con la otra mano él trataba de detenerla, porque le decían que tratara de no mover la mano, pero no podía por el impulso eléctrico. Entonces, con la otra mano él trataba de detenerla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que tú quieras controlarte a ti mismo con una parte y con la otra, que es la parte del cerebro, como te decía, para hablar un poquito más de la conciencia, que no es en el cerebro que está la conciencia? Entonces, no puede tener un control, porque hay una parte que es autónoma o mecánica, vamos a llamarlo de esa manera si queremos, donde el cerebro opera para la dirección del cuerpo físico. Pero el nivel espiritual y el nivel de la conciencia es otro nivel, que no es necesariamente el físico. Entonces, como somos seres tridimensionales, nosotros tenemos un espíritu donde la mente interactúa con nosotros. Y esa mente es la que el Espíritu Santo carga de conocimiento, de sabiduría y de revelación. Y esa mente tiene una interacción con el cerebro, que es la parte física. Hay una interacción físico-espiritual, o materia-espíritu. Pero el alma se potencializa a través de eso que sucede. Y esa potencialización del alma es la que le da a la gente identidad. Y por eso yo sé quién soy, o yo sé lo que soy. Pero entonces ahí viene, en ese intervalo está la conciencia. Entonces la conciencia se crea a través de información, de energía, y a través de esas interacciones que se dan en lo que es la composición tridimensional del ser. Pero ¿de dónde viene la información y la energía que nos permite operar en la mente y en la conciencia sin ser un ente físico? Viene de Dios. La Biblia establece que todo está hecho por la palabra de Dios y que nosotros recibimos el Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. Nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. Y ese Espíritu que hemos recibido, ¿para qué es? Es para renovar la mente. Es para tener conciencia de que somos hijos de Dios. Es para vivir en un nivel de conciencia más elevado. Ahí entramos al término del nivel de conciencia elevado. Sí. Cuando yo sé lo que soy desde el punto de vista trascendente, que yo no fui creado para vivir en esta tierra, yo fui creado para la eternidad en una dimensión eterna, que es la dimensión de Dios, y de ahí el término imagen y semejanza de Dios, y de ahí que la Biblia dice que lo veremos como Él es y seremos tal como Él es, y todo eso que la Biblia establece, que es la vida en el alma, que es la última dimensión del ser. Entonces por eso la Biblia habla de una transformación. Entonces esa conciencia de yo saber eso y de entenderlo, cómo debo de operar en las diferentes dimensiones para no pecar, para hacer las cosas conforme al diseño divino, entonces crea esa conciencia, que es una conciencia que viene con una capacidad de parte del creador de la inteligencia y del creador de ese dispositivo, vamos a llamarlo así, para ponerlo, allanarlo un poquito, Dios mío, donde esa información o esa aplicación es depositada para darnos a nosotros las capacidades que tenemos en todo el sentido. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar lo que es el alma, cuando estoy haciendo algo que tiene que ver del alma y cuando es algo que tiene que ver con el espíritu? Porque a veces hay acciones que son almáticas y hay acciones que son espirituales que se parecen mucho. Y la persona otras veces se preocupa mucho por su parte espiritual. Pero también yo veo donde la Biblia en el Nuevo Testamento habla el apóstol Pedro que nuestra alma fue purificada. Quiere decir que algo que fue purificado fue porque fue limpiado, fue transformado. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuándo es algo del alma y cuándo del espíritu? Mira, en el caso de la tridimensionalidad de nuestro ser, la vida espiritual
es el proceso no solamente de purificación, sino de potencialización del alma. Me explico. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros vivimos netamente en la carne, sin lugar a dudas, como animales irracionales. Para ir manejando eso, y perdón, ¿qué es carne? Bueno, la materia, la parte humana, la parte que a veces ni siquiera razona, no tiene esa profundidad de inteligencia espiritual que venimos hablando, sino que simplemente vive como un animal irracional. Bueno, la Biblia misma lo establece en Corintios, dice primero lo carnal y luego es lo espiritual. La gente se confunde en la iglesia, la gente cree que primero lo espiritual. En el sentido del hombre, primero fue hecho carne porque en mi tesis el hombre en el sentido adánico, carnal, es un molde, es un prototipo, no es el hombre terminado. Y eso es otro punto, quizá para otro tema en otro momento. ¿Por qué no es el hombre terminado? Porque de haber sido así, no peca. Simple. Entonces el hombre peca porque no es el hombre, en definitiva, que Dios diseñó en la dimensión eterna, que lo representa el segundo Adán, según Corintios 15:45. El segundo Adán es Cristo. Entonces, la imagen que traemos, dice la Biblia, como traímos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa es la parte almática, que se manifiesta en el alma, la parte celestial. O sea, hay una parte espiritual, pero hay una parte celestial, que es la que la gente mayormente desconoce. Del alma no se habla. La gente no sabe nada del alma casi, porque la gente habla mucho de lo espiritual. Sí. Entonces, la vida espiritual es fácil de reconocer, yendo al punto de la pregunta. Porque la vida espiritual se desarrolla en un contexto donde hay una interacción con la materia, con la parte carnal, con la parte humana, y donde incluso ella debe de controlar esta parte, que era la lucha de Romanos capítulo 7 del apóstol Pablo. El espíritu de la mente quería servirle a Dios, pero la carne tenía debilidad y entonces tenía una lucha, una confrontación en su ser. Él no habla del alma, porque el alma va a actuar en consonancia con lo que el espíritu o el cuerpo determina. Si el cuerpo domina la parte espiritual, entonces el alma es un alma que va a tener una conciencia cauterizada. Es un ser que va a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el alma se queda sin la capacidad, que es la principal que Dios ha dado, de la eternidad, de entrar a esa dimensión celestial. Fíjate que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios del principio hasta el final. ¿Dónde que se deposita la eternidad? No es en el cuerpo, ni siquiera es en el espíritu, es en el alma. My God. Entonces, el alma tiene la capacidad de vivir en múltiples dimensiones, el cuerpo físico no. Entonces, la parte espiritual tiene una limitación de tiempo establecido por Dios. Y por eso tú ves que en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, habla de la separación entre cuerpo, alma y espíritu y a dónde va cada cosa. La Biblia establece que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios, pero el alma, ¿dónde va? Entonces el alma tiene otra dimensión donde va a ir. Un lugar de descanso temporal, de dormir, establece la Biblia para los creyentes. Y luego otra dimensión, que son las dimensiones eternas, donde vamos a habitar con Dios, que es una dimensión de luz. El alma adopta un cuerpo celestial que es un cuerpo de luz. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en Jesucristo. Cuando Jesús en la transfiguración está con los apóstoles, Jesús está mostrando un hombre almático. Escucha esto. Jesús está mostrando un hombre almático, pero la gente cree que el hombre almático es el egocéntrico, el orgulloso, el soberbio. Y así lo han enseñado en muchísimos lugares. No es simplemente eso, aunque el alma aloja la identidad y aloja ese carácter del ser. Pero no es necesariamente eso. Hay una profundidad más amplia todavía. Y cuando Jesús se transfigura, está presentando un hombre en un nivel celestial. Cuando Jesús resucita también, Jesús opera en un nivel almático. Entonces, el nivel almático es más poderoso que el nivel espiritual. Esto es revelación. El nivel espiritual tiene limitantes y tú ves que la gente tiene que estar consagrándose constantemente. Escuchen esto. El que no ora se enfría, se apaga. El que no se congrega se enfría, se apaga. El que no ayuna se enfría, se apaga. Escuchen esto. El que entra a la dimensión del alma no hay forma de apagarlo. El apóstol Pablo subió al tercer cielo en esa dimensión. Esto se puso serio. Pero muy serio. No, espérese. Esto se puso serio. Comparta esto y dele espérese. Porque aquí viene la pregunta del millón.
Esta es la pregunta del millón que todos queremos saber. Venancio, usted no quiere, pero yo sí. Por mucho tiempo hemos estado buscando cómo cada día más subir nuestro nivel espiritual. Que suba nuestro nivel espiritual. Orando, ayunando. Cuando no oramos y no ayunamos, nos sentimos mal. Porque entendemos que, aunque no manejamos en el término de que tiene limitante ya la vida en el espíritu, en ese sentido. Pero, ¿cómo yo puedo dimensionarme en el alma? Esa es la pregunta mía, no ellos. Venancio Amparo. Está buena, esa está buenísima. Claro, porque si en esa dimensión, si ya en el alma no hay límite, ya tú alcanzas cosas que ya tú no tienes que hacer, ya tú vives, ¿cómo yo puedo tolerarme un poquito de locura? Decía el apóstol Pablo. Hay que entrar en una locura. ¿Como en una locura? En una locura. Al apóstol Pablo le decían, tú te volviste loco. Tú te estás volviendo loco. Es que a Pablo le decían, te van a golpear, y él iba. El que entra en ese nivel, muere por el evangelio. Yo te hablé de que Jesús, después de la resurrección, regresa en una dimensión almática. Pero él murió y resucitó. Entonces, hay una dimensión donde, y volvemos a lo que tú hablabas de Nicodemo y Jesús. Lo que Jesús le dice a Nicodemo no se queda solamente en la vida que nosotros tenemos en la iglesia. No solamente eso, vamos allá. Entonces, el morir verdaderamente a la carne, el morir a todo lo que conlleva el pecado, es más profundo que lo que nosotros vemos regularmente en nuestras doctrinas y nuestras normas que nos enseñan muchas veces la congregación. Tú no ves que en muchas congregaciones no se profundiza sobre la palabra, incluso tachan la profundización de la palabra, le prohíben a la gente leer ciertos libros, ciertos conocimientos. Tú hablabas de la conciencia elevada, eso se ha tergiversado en un ámbito de los místicos, de los cabalistas, y lo han tomado para entrarlo en su negocio de enseñanza y demás. Pero eso tiene un nivel establecido en la palabra, porque es que el Señor Jesús enseñaba ese nivel de conciencia. Cuando Jesús decía yo soy hijo de Dios y a Jesús lo matan por decir hijo de Dios, Él está mostrando un nivel de conciencia elevado. Porque no todo el mundo se atrevía a decir que era hijo de Dios, porque sabían que en el pueblo judío esto era condenado como blasfemia y era una condena de muerte. Porque a Jesús lo atacaban cuando Jesús hacía milagros. Y Jesús le decía, bueno, si ustedes creen que yo no puedo hacer milagros, entonces yo también voy a hacer algo más ahora. Tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús pasaba a otra dimensión diferente, más allá del milagro poderoso que se podría lograr en cualquier don. Y le dice, no, yo ahora voy a perdonar el pecado. ¿Quién puede perdonar el pecado? Dios. Es que cuando tú llegas a nivel almático, tú entras a la dimensión de Dios. Y entrar a la dimensión de Dios es cuando ya el tiempo no te domina. Cuando ya tú no tienes control sobre ciertas cosas que muchas veces pueden controlar la vida del ser humano. Mira, cuando tú entras en esa dimensión que yo estoy hablando, tu mente es transformada. Jesús podía saber lo que la gente pensaba. Yo no estoy hablando ahora de palabras de ciencia, ni de profecía, ni de revelación. Yo estoy hablando de una revelación ahí mismo, instantánea, de lo que la persona está pensando. Entonces, tú te encuentras en la Biblia con acontecimientos. El profeta Eliseo sabía lo que se hablaba a kilómetros de distancia en una habitación. Y la gente piensa que la mente está en el cerebro, vuelvo y repito, o la conciencia está aquí. Sin embargo, hay una operación mayor en una dimensión mucho más amplia. Y es donde el alma también opera, esa parte almática. Entonces, de repente tú te encuentras con un Daniel que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño, pero lo interesante es que él le recuerda lo que estaba pensando antes del sueño. ¿Y cómo tú me explicas eso? Entonces no estoy hablando simplemente de un intérprete de sueños y que tiene una capacidad de ciencia. Estoy hablando de una persona que fue a un lugar y extrajo una información que no estamos hablando de internet ni de las nubes de las redes. Entonces cuando Dios proporciona esa capacidad a un hombre y Dios tiene esa unificación con un hombre, es nada que no sea imposible. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, hay una unificación con Dios para operar en la vida almática, desde ese punto de vista poderoso,
que era lo que Jesús tenía y lo que Jesús enseñaba. Hay gente que ataca muchas veces alguna postura que uno tiene, en el caso mío lo ha sucedido. Dicen, tú eres unicitario. No, es que yo he conocido la revelación de la palabra. Cuando hablan unicitario. Te voy a explicar. Porque Jesús oraba y decía, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Y siempre vamos a encontrar textos bíblicos que están abogando a que nos unifiquemos. En esa unificación hay un poder que se manifiesta cuando estamos unidos espiritualmente. Y de repente tú te preguntas cómo es que yo puedo coincidir con fulano en una cosa, en un propósito determinado en Dios. O que algo que yo necesito, esa persona me lo deposita, me lo trae, me lo da, me llama para que lo busque o viceversa. Eso es porque hay una unificación espiritual. Cuando tú ves que Dios suple tu ministerio de una manera sobrenatural, es por la unificación que hay a nivel espiritual. Entonces, cuando yo hablo de la unicitario es porque hay un enfoque bíblico a la unidad, en todo sentido. Unidad espiritual, unidad a nivel de la congregación, en todos los sentidos, en el matrimonio, con Dios, en todo. Es una unidad lo que Dios muestra. Entonces el hombre no lo ve de esa manera muchas veces porque lo ve como una contrariedad con la Trinidad, que a nivel bíblico no es una Trinidad, sino una deidad, que puede parecer lo mismo. El problema es que un dogma es una cosa y una doctrina es otra. Claro. Entonces la revelación bíblica no te trae dogmas. No. La revelación bíblica te trae doctrina, te trae enseñanza a la luz de la Biblia. Ahora, lo que yo puedo inferir o lo que yo puedo especular no es una doctrina fundamental. Entonces ahí viene una discusión. Porque hay gente, como te decía, que se arraiga a enseñanzas. Hay mucha gente que está pensando con un pensamiento ajeno, que no piensa por sí mismo y por eso no puede entrar a ese nivel donde Jesús estaba, donde estaba el apóstol Pablo y donde estaban otros. Porque ese nivel no es un nivel común. Es un nivel donde tú vas a tener que confrontar con la ignorancia, con la mediocridad y con otras cosas. Dios mío. Eso es inteligencia espiritual. Eso está poderoso y mientras yo lo he escuchado hablar, creo que a través de este video y a través del libro, creo que hay muchas personas que se van a interesar por estudiar lo que es inteligencia espiritual, pero enfáticamente eso que tiene que ver con la conciencia y el alma, eso es algo como que va a un despertar, porque son unos beneficios que van a llegar a la iglesia. Por eso vemos a Cristo, a Jesús, mientras estuvo en la tierra, que Él tenía alguna alimentación humanamente, porque cuando Él vino aquí era un hombre excelente. Sí, claro. Pero cuando vemos que Él se levanta entre los muertos, Él traspasa las paredes, hace cosas que dice, wow, y ahí llegamos, ya esa alma glorificada, ya a otro nivel. Ahora, hay un punto aquí, y es un punto que cuando lo escucho, desde que usted habló de inteligencia espiritual, creo que para estos tiempos es una necesidad hablar de esto. Claro. ¿Cuál o qué término? No inteligencia emocional, porque la emocional la vemos o la estamos manejando desde hace mucho. Inteligencia artificial. Sí. Hoy en día eso está en su prime. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Pero tú sabes cuál es el objetivo de la inteligencia artificial. Me gustaría saber cuál es el objetivo, porque incluso hay gente que usa inteligencia artificial, se están actualizando, están adquiriendo conocimiento de cómo se maneja, pero no saben cuál es el motivo, el propósito, no saben nada. Tú sabes la cantidad de iglesias y de lugares donde está ChatGPT predicando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame. Hay cantidad de iglesias y de lugares donde no está ministrando un hombre con el Espíritu, sino con ChatGPT. Sin revelación de Dios. ChatGPT es una inteligencia artificial, pero sí, la gente lo utiliza para muchas cosas. Hay gente que está escribiendo libros con ChatGPT. Ministros. Espérese, usted me perdona, pero ahorita, mientras yo lo escuchaba a usted hablar, y yo tengo aquí el índice del libro, y no fue que él me dijo, pregúntame de esto. Mientras yo lo escuchaba hablar, yo decía, a cualquiera de estos que están escribiendo ahora, tú le preguntas y te dices, déjame ir a buscar para saber. Claro. Pero porque no nació de una inspiración, no fueron inspirados, no escribieron, no fue que Dios le entregó algo, ni que ellos estudiaron ni nada. Es que ChatGPT
está escribiendo muchos libros. Sí. Realmente. Yo veo mucha gente que yo sé que es ChatGPT que lo está escribiendo. Sí. Y no tengo que leerlo para saberlo. Entonces, hay un asunto ahí con los últimos tiempos. Recuérdate que la Biblia habla de la ciencia en los últimos tiempos y del conocimiento. Nosotros estamos en la era del conocimiento. Estamos en la era de la información. Ese es en el nivel que estamos viviendo en este tiempo. Mucha gente está ignorante de muchas cosas. Y de ahí que, por ejemplo, la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y que mucha gente, por la ignorancia, también se dejan engañar. Y son manipulados en este tiempo. Porque incluso la Biblia establece que hay doctrina incluso hasta de demonios. Entonces, hay personas que no entienden los tiempos. Y en cuanto a la inteligencia artificial lo que está haciendo es quitándole al ser humano una herramienta poderosa que tiene para establecer una herramienta creada por el mismo ser humano. O sea, la inteligencia artificial la creamos los seres humanos. Sí. Y la utilizamos para desplazar las capacidades que tenemos que incluso pueden crear inteligencia artificial. Ve copiando por ahí. Entonces, de repente, nosotros estamos viviendo, como dice un escritor, en la generación de los idiotas. O en una generación idiota. Suena como fea la palabra, ¿verdad? Suena fuerte. Pero es así. Pero la idiotez tiene que ver con esa dependencia que la gente tiene de este tipo de cosas y ya no piensa por sí mismo. Entonces, la gente de repente está pensando el pensamiento de otro, está hablando por lo que otro dice o está haciendo las cosas por lo que una inteligencia artificial le dicta, no por su propia capacidad. Entonces se va la capacidad creativa, se va la capacidad de discernimiento, se van ciertas capacidades que son importantes en nosotros y que Dios la deposita en nosotros y que nos da la capacidad de operar en ella. Entonces por eso hay mucha gente que no crece espiritualmente, por eso hay muchas personas que tienen enfermedades de la mente, que la gente cree que solamente enfermo es el que está en un hospital psiquiátrico. Hay mucha gente con muchísimas enfermedades, porque están envueltos en la inteligencia artificial y en muchas cosas que la tecnología hoy le permite al ser humano. No es que es mala, para que no se me malinterprete, son herramientas. Yo utilizo todas las herramientas, todas. Hace un tiempo yo le decía a un amigo que yo agarré ChatGPT, dije voy a probar algo y preparé un bosquejo bíblico, un bosquejo homilético y le apliqué los conocimientos que yo tengo. Y le agarré a ChatGPT y le dije, créame un bosquejo bíblico sobre el mismo tema. Y cuando lo puse en comparación, el de ChatGPT no me servía. Era inferior al que yo había creado. Entonces, el problema es con nosotros que no queremos sacrificarnos. Porque para tú hacer algo como eso, tienes que prepararte. Si tú no tienes preparación, tú no lo vas a hacer mejor que ChatGPT. Pero si tú estás en la búsqueda, estás en el estudio, estás en la preparación, tienes capacidades para hacer cosas mucho más grandes todavía. Entonces la inteligencia artificial no viene de ahora. La inteligencia artificial surge cerca de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el 1945-46. Y el primero que puso la simiente de la inteligencia artificial fue Alan Matheson Turing. Un señor que lo contrataron para crear una máquina que pudiera descifrar unos enigmas, unos códigos de información que se daban en el pueblo alemán para ellos enviar bombarderos a Inglaterra. Y cuando él inventó esta máquina, le llamaron la máquina Bombe, era una máquina que podía, con un algoritmo análogo, no como lo tenemos digital ahora, descifrar las contraseñas que ellos utilizaban, los códigos, y establecer un lenguaje para saber lo que decían y poder antecederse a los ataques de estas personas en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí empieza a surgir el término de inteligencia artificial y ya luego se va desarrollando. Este hombre fue el que puso los simientes. Pero pregúntame algo, mira, este señor era homosexual y mira qué capacidades tenía. Y la Biblia dice que el que practica la homosexualidad tiene una mente reprobada. Eso es para que tú veas el nivel que está la capacidad del ser humano que desconoce. Entonces, imagínate la capacidad de la inteligencia espiritual. De ahí que se ha hablado también en estos días de la cantidad de premios Nobel que hay que son creyentes. Que a los ateos no les gusta escuchar eso. Porque hay una capacidad que Dios le ha dado al hombre. Los grandes descubrimientos que se han hecho en nuestra humanidad lo han realizado personas que o son creyentes o después que lo descubren empiezan a creer. Dios mío. Ahora, la inteligencia artificial en la iglesia, porque ya a nivel general sabemos que eso está tomando mucha preponderancia, pero
¿Qué beneficios? Muchos lo van a ver como beneficio, pero usted ¿qué riesgo ve de que la iglesia entre en la inteligencia artificial así? El riesgo, yo lo veo desde el punto de vista de la ignorancia, de que mucha gente no sabe para qué son las cosas y no las saben utilizar, le dan un mal uso a veces. En otro orden, la parte de no ejercitar esa parte que es establecida en nosotros, en nuestro diseño, la parte espiritual, la parte social. La gente se aleja mucho de las personas por la tecnología que tienen hoy en día. Tú ves que la gente ya ni siquiera comparte con la familia a veces porque está pegado a un chat, a un juego, a un videojuego, a la inteligencia artificial. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces hay muchas situaciones que se dan y pasa en la iglesia y pasa con los hermanos de la iglesia. Entonces las personas en la iglesia tienen que buscar esa parte espiritual principalmente, primero, pero también el profundizar en ese conocimiento espiritual para poder apercibirse a los tiempos. La Biblia dice que en el libro de Jeremías, si no me equivoco, que Dios le daría pastores para este tiempo que apacienten con ciencia y con inteligencia. Y muchas veces esto hace falta, porque no solamente es una norma, no es solamente un dogma, como yo decía. Tiene que haber una inteligencia, tiene que haber ciencia, tiene que haber una capacidad para poder dirigir correctamente. Entonces, mucha gente se está desviando, pero también a veces le falta orientación, le falta alguien que lo pueda orientar, que lo pueda dirigir por el camino correcto. De alguna manera que lo pueda instruir también. Y todo eso yo creo que es importante. Ahora, viendo lo de la inteligencia artificial y espiritual, le haría contra o habría una batalla entre lo que es inteligencia espiritual e inteligencia artificial, o mejor dicho, esa inteligencia así en la iglesia, de que tuve personas que tienen inteligencia espiritual excelente, están buscando eso, pero al final de todo, entrando la inteligencia artificial a la iglesia, terminaría corriendo el riesgo de desviarse en el camino por utilizar ese tipo de herramientas. Yo entiendo que el que tiene inteligencia espiritual, el estar conectado y no estar conectado no le hace ningún tipo de efecto, porque puede dominar eso. Porque una de las cosas que nos da la capacidad de inteligencia espiritual y de sabiduría espiritual es que podemos tener una práctica de lo que conocemos o sabemos, no solamente es algo teórico. Porque mucha gente vive un evangelio teórico. Sí. Entonces la práctica, ese evangelio práctico es lo que nos hace sabios, porque ese es el fin de la inteligencia, esa sabiduría, de poder hacer lo que se debe de hacer. Entonces esa parte de dejarse dominar por algo esclaviza a la gente. Entonces el que tiene inteligencia espiritual no se deja esclavizar, no se ata a ciertas cosas, y no importa lo que sea, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces realmente, desde el punto de vista de la iglesia, la inteligencia artificial no le va a sumar gran cosa a la iglesia, porque la inteligencia artificial es parte de lo que va a servir a lo que sería un sistema anticristiano de los últimos tiempos, sí, a todas luces. Se está trabajando en la computación cuántica, y esto va a traer también otra situación, porque la computación cuántica, agregando la inteligencia artificial, va a hacer cosas que para mucha gente va a creer que es un dios. Y eso es una profundidad ya que para otro tema, hablar de eso. Porque la cuántica también postula la creación de la conciencia desde el punto de vista cuántico, cómo funciona. Y es un tema bien profundo también. También el multiverso. El multiverso, todo eso, quieren como tomar, como encadenar ciertas cosas que bíblicamente son golpeadas ya en un multiverso, ya hay cosas que se van a limitar. La gente tiene que profundizar en esto. Ahora, ya para no quedarnos ahí en la inteligencia artificial, porque es un tema muy profundo, que yo creo, pastor, que hay que hacer mucho énfasis en eso y en algunos temas tocarlo, porque la iglesia está tomando mucho poder, lo que es eso de inteligencia artificial, y lo que debieran de buscar sería inteligencia espiritual. Ahora, hablando en otro punto, aquí hay un tema, un título que me llamó mucho la atención,
y voy a saltar otros, pero me gustaría que me haga énfasis en ese. El cierre, o mejor dicho, cierre la mente a las falsas enseñanzas. Espérese. En una generación donde dentro de los ministerios que el apóstol Pablo habla del ministerio apostólico, habla del pastor, habla del evangelista, pero también habla del maestro. Hoy en día cualquiera se postula, o mejor dicho, se autonombra maestro. Hoy en día cualquiera abre un YouTube. Hoy en día cualquiera se pone a hacer un live con la Biblia abierta, e incluso sin Biblia abierta, y dice: soy maestro, y trae una enseñanza. ¿Cómo yo puedo cerrar mi mente a las falsas enseñanzas? Explíqueme eso. Si por donde quiera me aparece una falsa, que ya para encontrar la verdad es batalla. Yo entiendo que el discernimiento es importante y lo da la inteligencia espiritual realmente. Tener discernimiento de espíritu, tener discernimiento en el conocimiento. Poder discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Y yo creo que es importante que nosotros nos aboquemos cada día más al conocimiento de la palabra. La palabra nos da una capacidad a nosotros muy amplia de poder discernir y de poder entender lo que es y lo que no es. Cuando lo pasamos por ese sedazo, o sea, por ese colador, tú sabes que la palabra te dice a ti la característica de un falso profeta. Por ejemplo, la Biblia te dice, si el profeta dice algo y eso no se cumple, el tal habló de su propio corazón y el tal no habló de parte de Dios. Jesús te dice: por su fruto los conoceréis. Y te establece que tiene que haber una congruencia entre lo que yo predico y lo que yo vivo. Y la Biblia te dice: hay que evaluar su conducta en el caso de los líderes. Y cuando tienen fe, imitar su fe. Entonces, la misma palabra te da todos esos detalles importantes. Y el apóstol Pablo se va más profundo. Dice: ellos se disfrazan como ángel de luz para aquellos que vienen con palabras muy bonitas. Por eso tú ves que el apóstol Pablo dice: yo no vengo con sabiduría humana. Porque también hay otro nivel ahí que pasa un poquito desapercibido por la gente, que son engañadores. Y dice la Biblia que emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿a quién ellos mayormente engañan? A los que andan fluctuando, a los que son de doble ánimo, a los que hoy están aquí, mañana están allí. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente que hoy está en la iglesia evangélica, mañana tú lo ves en la cábala judía? Que hay gente que hoy creía en el poder del Espíritu Santo y mañana creen en el poder místico del universo. Entonces, de repente, tú te encuentras con gente que están prestos porque tienen comezón de oír y dice que se amontonarán maestros y traerán falsas enseñanzas, porque hay gente que quiere escuchar. Entonces, hay mucha gente que no están dentro de la salvación, lamentablemente, que puede parecer que sí, pero no es así, aunque sea mucha, que eso es un tema. Entonces, de repente quieren escuchar cosas y buscan profetas que le profeticen lo que ellos quieren. Y de repente están entretenidos con fábulas. La Biblia habla de fábulas, filosofías que la gente utiliza en enseñanzas o predicaciones. Yo he escuchado barbaridad, hermano, de personas en las redes sociales, y tengo que decirlo, que a mí me da pena cuando veo las invitaciones, los congresos, los lugares donde están. Y la cantidad de gente que lo escucha y lo sigue. Porque realmente no tienen un fundamento. Como tú decías, se convirtieron hoy, a los 2 meses, al año, son maestros, tienen libros escritos, tienen que no sé qué cosa, y de repente ya tienen un máster en divinidades, tienen un máster en profecía, tienen un máster, un doctorado en apostolado, y de repente son los grandes ungidos. Y a la luz de la Biblia no significa que no tengamos capacidades, que Dios no pueda hacer cosas sobrenaturales en poco tiempo, que podamos crecer inmensamente y que podamos hacer múltiples cosas. El problema está cuando eso se vuelve, y repito, se pasa por el sedazo. Entonces, si no resiste la evaluación bíblica, si no resiste ese colador, entonces lo que te está diciendo es un engañador. Te está tratando de engañar. Es una falsa enseñanza. Entonces, las palabras falsificadas, ¿cómo tú las reconoces? Ejemplo, un billete, un billete de dinero. Hay billetes falsos. Y hay billetes que son verdaderos. La mayoría de la gente que no tiene que utilizar una máquina probadora y otras cosas para saber cuando un billete es falso es el que conoce bien el de verdad. El que conoce bien el de verdad. Yo con los ojos cerrados, tú me pones un billete en la mano y yo te puedo decir si es de verdad o no. Porque con el tacto he aprendido a tener ese conocimiento. Entonces, de repente, el tú conocer la verdad lo suficiente
te crea una coraza, una protección ante la mentira. Porque el problema de la mentira es que solamente llega hasta donde está la verdad. Sí. Entonces, por eso es que la verdad nos liberta, por eso es que la verdad nos hace salir de esos lugares donde nos engañaban antes, donde yo estaba ciego antes. Eso es, la inteligencia espiritual abre ojos espirituales. Jesús le decía a los fariseos, ustedes son ciegos, pero ellos veían. Pero la Biblia dice que andemos por fe y no por vista. La fe tiene la capacidad incluso de interpretar el universo. Y la ciencia no. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y nos entra a las profundidades de lo invisible para explicarlo. Entonces, esa capacidad que da la palabra, esa es la capacidad que nosotros necesitamos para tener un discernimiento práctico, no necesariamente espiritual. Cuando hablo de un discernimiento práctico es que yo puedo saber cuando alguien me habla por la palabra o no, porque la conozco. Ahora, si no la conozco, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que yo no conozco tengo que estudiarlo. Si tú me dices un texto bíblico, me dice una doctrina, lo que tú quieras sobre la palabra, y yo no lo conozco, no sé, nunca he escuchado el término, yo voy a un diccionario bíblico, yo voy a la Biblia, siempre lo he hecho. Yo escuchaba predicadores y lo escucho predicando, y esto es un tips, ¿verdad? Sí, claro. Para que la gente sepa cómo defenderse. Y no escuchaba cualquier palabra, escuché una vez ósculo santo, y ¿qué es esto? Vamos al diccionario bíblico. Ósculo, un beso, que se daban los hermanos. Saludados con ósculo santo, ok. Entonces, yo sé lo que significa la palabra, si no conozco la traducción. Sí. Entonces tú no me puedes venir a enseñar algo que sea contrario a lo que el conocimiento por sí mismo me está dando. Entonces, Jesús tenía problemas. Y Jesús lo decía a los fariseos, o le decía a los que lo seguían, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque hay gente que te van a predicar bonito, que te van a predicar bien, con conocimiento de la palabra, pero no practican lo que predican. My God. Y esos son los que llegan delante del Señor y no pueden entrar al reino. Sin embargo, otras personas pueden entrar a través de lo que ellos enseñaban. Porque la voluntad de Dios está por encima, la soberanía de Dios está por encima del hombre. Quien me llevó a mí a la iglesia, o por lo menos puso ese simiente para que yo fuera a la iglesia, hoy está descarriado. Yo espero en Dios que se reconcilie. Pero el asunto es, yo me bauticé en una iglesia apóstata. Incluso a mí me decía un pastor hace un tiempo, tiene que volverse a bautizar. Pero digo, no, porque a mí me bautizó el Espíritu Santo antes que el hombre. Pero que se bautizó en una iglesia apóstata. Sí, pero inconscientemente. O sea, la primera iglesia donde yo pertenecía era apóstata. ¿Y cómo yo pude percatarme de que era apóstata? Porque los primeros 7 meses míos en la iglesia era leyendo la Biblia mañana, tarde, noche y un poquito más. Y lo poquito o mucho que yo pueda saber de la Biblia lo adquirí en 5 o 6 meses leyendo la Biblia. Dios mío. Entonces, cuando el hombre me quiere presentar algo, por ejemplo, tú hablabas de que la iglesia tiene apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Y yo veo que en la iglesia donde estoy no hay evangelistas, no hay apóstoles, no hay profetas, nada más está el pastor, la pastora y el pastor de joven, y ellos son los que deciden todo. Y el sistema de crecimiento es diferente al que la Biblia enseña, ya hay un problema. Cuando tú me dices a mí que yo tengo que hacer ciertas cosas para alcanzar el liderazgo espiritual en la iglesia, incluyendo financiar actividades, financiar personas, llevar personas a ciertos lugares y no necesariamente predicar el evangelio, hay un problema. Entonces, cuando yo empiezo a analizar cada cosa y a verlo en perspectiva con la palabra, digo, yo estoy en un lugar que no es el correcto. Entonces, ese discernimiento, cualquier creyente lo puede tener solamente estudiando la palabra. El discernimiento espiritual es más profundo, porque el discernimiento espiritual yo puedo saber la intención de tu corazón. En el discernimiento es sencillo que te estoy diciendo, yo puedo saber esa artimaña que tú traes para engañarme y la puedo leer en el conocimiento, pero hay una parte que no se lee ahí. Entonces hay otra parte que es donde yo puedo entonces no dejarme llevar a una dimensión más profunda del engaño y del error. Hay mucha gente que ha entrado a lugares que no ha podido salir. Sí. Apóstatas, que lo hayan arrastrados a esos lugares y ellos no han podido salir. Incluso algunos, teniendo conocimiento de algunas cosas, siguen apoyándolo. Sí, sí, sí. Aquí cuando llegó ese movimiento, y yo creo que esto ya se sale un poquito del tema, cuando se llegó ese movimiento de esa iglesia donde yo pertenecía, se dividió un concilio.
grandes de aquí del país. Y aún dividiéndose ese concilio, los que quedaron siendo evangélicos tradicionalmente, y no de esa línea que llegó, el concilio seguía apoyando a esas personas y a esas iglesias de manera sutil. Lo seguía apoyando. O sea, no le dio la espalda completamente, lo seguía apoyando, aún sabiendo que era un movimiento apóstata. Y sin aprobación incluso del concilio. Entonces, hay muchas cosas que se dan que mucha gente desconoce. Sí, se han visto muchos movimientos que la persona realmente, incluso quedan muchas secuelas y hay muchas cosas que si comenzamos como a pasar por el sedazo, pastor, a veces están cayendo hasta pizquitas, cositas en nuestras iglesias, pero ahora, ya para cerrar, y me gustaría que usted, porque yo creo que, le voy a decir la verdad a usted, según yo veo el índice, se escuchan profundo lo que él está diciendo, se escucha profundo, por la manera en que él habla y él está tratando de escucharse normal, pero es más profundo el libro. Ya en el libro hay muchos detalles que yo sé que el pastor le ha pasado por encimita. Pero me gustaría que me diga, Ungido, me gustaría que me diga, ¿cómo puedo programar mi mente? Es un punto poderoso. ¿Cómo puedo programar mi mente? La programación de la mente. Sí. Bueno, el apóstol Pablo dice que tiene que haber una renovación a través del espíritu de la mente. Automáticamente nosotros recibimos el Espíritu Santo, nuestra mente empieza a tener una reprogramación. Ungido, ¿usted mandó a pedir café? No, está bien. No, luego del contenido. Ok, agarre ahí el café. Póngalo por ahí, está bien. Mire, esto se puso serio, míralo ahí. Nosotros estamos, esto para que la gente, esto es en vivo y en directo, mi hermano. Ya usted programe su mente para beber café. Tranquilo. Fluye en el Señor. Pues bien, entonces la programación mental es esa parte donde lo que yo recibo es todo lo de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de mucha gente que vive viendo cosas que no debe, pensando en cosas que no debe, tú puedes ver, por ejemplo, las redes sociales, el televisor, muchas cosas que hoy en día distraigan a la gente, sí. El entretenimiento. Cuando la gente se llena de eso, ¿de qué está programado? Yo me acuerdo que en una ocasión estaba en auge un juego donde los niños compraban armas y todo eso, que habían niños que se suicidaron, habían niños que de noche se levantaban con pesadillas. Allá a nuestra congregación fue una madre con un tema, con un hijo de ella, con esos temas, y es una programación mental, pero no por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios reprograma nuestra mente para pensar como conviene, y por eso tú ves que el apóstol Pablo dice en Filipenses que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo agradable, todo lo perfecto. Es una forma de que nuestra mente se programe, porque la gente ignora la importancia de la mente, y por eso yo te hablaba de la gente que piensa por otro y que está pegado a la inteligencia artificial. No puede programar su mente porque ni siquiera está pensando, o lo que piensa solamente es en automático, lo necesario, y no entra a una dimensión más profunda del pensamiento, que es bueno, porque el pensamiento es bueno cuando es un pensamiento alineado con los propósitos de Dios. Entonces, la mente es tan importante que Dios dice, yo voy a escribir mi ley en su mente y la voy a dar en sus corazones. La mente es tan importante que la Biblia dice que hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. La mente es tan importante que se puede pecar en la mente. Entonces yo tengo que programar mi mente para que mi mente no peque, para que mi mente no tenga malos pensamientos, para que mi mente no entre en esa banalidad. Entonces de ahí que tú ves que hay gente que tiene sabiduría diabólica, sabiduría carnal, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque su mente está llena de lascivia, llena de malos pensamientos. Pero cuando tu mente está ejercitada en la palabra, en las cosas espirituales, mira esto, y yo sé que ya estamos cerrando en el tiempo. La Biblia dice que la fe viene por el oír. El oír, sí. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. Sí. ¿La palabra de Dios qué es? La palabra de Dios viene espiritualmente, pero si lo queremos hacer en un análisis científico, es energía y es información. Además de espíritu, que es lo principal.
Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Que crea en nosotros lo que se llama un sistema de creencia. ¿Qué es el sistema de creencia? Que yo estoy convencido, que yo creo, que yo tengo una certeza de la verdad de lo que es Dios, y por lo tanto eso se crea en mi mente como un sistema de creencia. ¿O dónde tú crees que la gente cree? La gente no cree en el cerebro, ni en los pies, ni en las manos. La gente cree en la mente. Es en la mente que la gente cree. Entonces, en el pensamiento es que yo digo, yo le sirvo al Señor, yo le voy a servir al Señor. Entonces, por eso es que tú ves que el primer paso para ser creyente es un cambio de pensamiento. Sí. Y ahí inicia. Y ese cambio de pensamiento nos lleva luego a una renovación de la mente. O sea, a no pensar como pensaba en el mundo. Y eso es lo que la Biblia dice. Ya mis pensamientos no son los del mundo. Tienen que ser otro tipo de pensamiento. Pero también a renovarme en cada momento en el pensamiento, para buscar la voluntad de Dios siempre. Si no sé cuál es la voluntad de Dios, si me estoy distrayendo por algo, vamos a buscar la voluntad de Dios. Entonces eso renueva y reprograma mi mente. Pero la programa ¿para qué? Para hacer lo correcto, para hacer lo que tengo que hacer. Ahí viene el tema, por ejemplo, del libre albedrío, que también es un tema discutido. Sí. Cuando tú tienes la dirección del Espíritu Santo, ya tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que Dios establece que debe de hacer. Entonces tú no tienes libertad para pecar ni para hacer lo malo. Entonces ese libre albedrío que la gente enseña fuera del orden bíblico no tiene sentido en ese punto. Porque tú eres esclavo de Cristo y lo que tienes que hacer es lo que Cristo hacía. Mira lo que dice el apóstol Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice en Corintios capítulo 2, verso 16. No todo el mundo tiene la mente de Cristo. Ahora la pregunta buena sería, ¿cómo era la mente de Cristo? Que es el paradigma de inteligencia espiritual. Una mente íntegra, un pensamiento alineado con Dios, una mente de oración, una mente de hacer las cosas correctas. El pensamiento de Cristo, ¿cuál era? Hacer la obra de su Padre y terminarla. Punto. No era en comer. Para él el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es hacer la obra y punto. O sea, el pensamiento de Jesús no era el pensamiento del hombre común. Y por eso muchos de sus discípulos y apóstoles que andaban con él nunca dejaban de sorprenderse. ¿Y por qué no pudimos nosotros? Es que ustedes no ayunan ni oran. Claro. Ustedes no pueden, este género no sale sino con ayuno, oración, no. Esa mentalidad no se le produce si usted no busca, usted no encuentra. Ahora, el punto es este: incluso el apóstol Pablo habla del término siervo muchas veces, y en la Reina Valera 1960 usa el término siervo, pero específicamente en otras revisiones más antiguas no habla siervo sino esclavo, porque aquí el término esclavo sería como un esclavo que lo libertaron y por el amor que le tiene a su amo dice: me voy a quedar con él. Eso es lo mismo que pasó con nosotros. Yo le voy a servir voluntariamente. Voluntariamente. Y ya no tenemos... Hermano, vinimos al umbral, fue. Esto, pastor, y yo creo, no sé si fue en excelencia, que una vez hablamos de eso, como de libre albedrío, pero siento que tuve esa conversación con usted o algo, pero me gustaría que usted venga a traer un tema sobre el libre albedrío y sobre lo que tiene que ver con la esclavitud, hablando de manera antigua, la esclavitud ahora, volvernos esclavos de Cristo, todo eso. Las personas tienen que ser bendecidos. Ahora, es un manjar. Y yo creo que ese libro, Dios lo entregó para este tiempo. No sé qué tiempo usted tiene escribiéndolo, no sé, pero yo creo que toda esta generación y las generaciones que vienen deben de leer ese libro. Porque yo escuchándolo solamente ya tengo el deseo de tenerlo en mis manos, de leerlo desde el principio hasta el fin, porque no son temas y conceptos que no tienen que ver nada con nosotros, sino que son temas que la iglesia para estos tiempos tiene que manejar. Yo creo que está a la altura y sobrepasa cualquier pensamiento ahora mismo. ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿A dónde? Dígame, porque yo necesito eso en la mano. Yo ni se lo he mostrado a la gente. No, pero dígame, no, que yo estoy desesperado. Déjame mostrárselo, Venancio. Mira, esto es Inteligencia Espiritual, es nuestro tercer libro. Tú mencionabas hace un momento el Código de la Vida, sí, que tú lo tienes, sí, que es un libro que a mí me ha sorprendido bastante y que el Señor pues ha hecho cosas grandiosas con él, sobre todo aumentándole la fe a mucha gente. Yo quiero leer
algo que tengo aquí en la contraportada antes de decirle a la gente dónde lo puede conseguir, porque quiero invitar a los hermanos a la puesta en circulación del mismo. Y dice: en estas páginas propongo una visión de la inteligencia espiritual como una capacidad dada por Dios, diseñada para guiarnos en la vida con sabiduría, propósito, discernimiento e inteligencia divina. A través de fundamentos bíblicos, reflexiones prácticas, experiencias reales, invito al lector a descubrir y cultivar esta dimensión olvidada, pero que es esencial. Mi oración, al igual que la del apóstol Pablo, es que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivas conforme al propósito eterno de nuestro Creador y que despierte la conciencia a través de una renovación de la mente por el Espíritu, provocando una transformación, conduciéndote a una vida más plena, más significativa y conectada con la fuente de toda sabiduría que da sentido a la vida, que es nuestro Dios Todopoderoso. Esto es parte del prefacio del libro, pero tú decías que es un libro de profundidad o no sé qué, pero este libro tiene la característica que es el libro más pequeño que yo he escrito de los 3 que tengo. O sea, es un libro fácil de leer, sencillo, de pocas páginas. Quizás hay profundizaciones que yo hago en la disertación que usted no lo encuentre aquí, tengo que ser honesto, porque hay cosas que fluyen de manera natural a través del don. Pero sí, todo lo que Venancio preguntó es del índice que está aquí en el libro, todos los temas, la mente, la conciencia y todo eso que usted escuchó en gran parte, pues aquí está, en estas pocas páginas. Entonces, quiero invitar a la gente, Venancio, que el lanzamiento no será aquí. No, espérese, estamos aquí, la gente sabe, yo soy de República Dominicana, estamos aquí en República Dominicana. Entonces, si no será en República Dominicana, ¿dónde será el lanzamiento? En una nación que me ha adoptado y que el Señor me ha mostrado grandes propósitos con ella. Incluso en este momento están atravesando situaciones políticas difíciles y yo espero que el Señor, pues, que nos lleva en estos días allá, pues nos guarde y que lo que vamos a hacer allá sea lo que Dios ha establecido en su voluntad. Así es. Porque yo sé que esto trastorna también muchas cosas. No es nuevo que tengamos ciertas situaciones cuando tratamos de llevar algún conocimiento o algo que viene a edificar de parte de Dios. Entonces nosotros vamos a estar en Medellín el 23 de agosto de este año en curso, si Dios lo permite. Yo pienso que este video saldrá antes para que la gente de Colombia y de Medellín puedan irnos a acompañar a la puesta en circulación. Será en el Hotel El Dorado, esto es en el centro de Medellín, Barrio Los Laureles, la 70, Hotel El Dorado. Allí usted va a ir a las 3 de la tarde ese sábado, va a recibir una conferencia totalmente gratis. Tendremos una conferencia, la entrada es gratis. Y el libro, si usted lo quiere adquirir, pues ya va a estar. También habrán algunos ejemplares que ya solo son los últimos que quedan del Código de la Vida. Creo que no quedan más de 10. O sea, que pueda aprovechar también, que vaya allá y que esté en esa zona, pues lo puede adquirir. Van personas de diferentes lugares, de aquí del país van gente a acompañarnos, de Estados Unidos también. O sea, será una actividad muy especial. Además de los hermanos que nos siguen y que nos esperan allá en Colombia, nuestra amada República de Colombia. Ok, mire, pastor, yo creo que el cuarto país, según tengo la estadística aquí, que más sigue esta plataforma, es Colombia. Porque yo amo mucho esa nación. Primero está Estados Unidos y segundo México. Sí, no, está primero Estados Unidos, después República Dominicana, porque a mí me aman mucho. ¿Cómo? Aquí. ¿Dominicana está primero que México en tu canal? Sí. Es una bendición. Sí, no, mi gente me ama, ellos me aman. Pero mira, tú eres bendecido, Venancio. Sí. Créeme. Y cuarto está Colombia, porque Colombia también me acogió. Y yo la amo mucho a ellos, la parte específicamente Cartagena. En Medellín me siguen muchas personas, pero no he tenido la oportunidad. Solamente he pasado a hospedarme, pero no a ministrar allá. Pero hay mucha gente que nos sigue. Y yo quiero que esa gente, cuando lleguen allá, que lleguen por vía de Venancio, vayan donde el pastor, diga, vine de parte de Venancio Amparo Oficial.
Y yo necesito que el pastor me lo reporte, porque si usted no va, lo vamos a poner en disciplina. Ya usted sabe. La gente me va por allá. Y nadie sabe si le tenemos sorpresa. Bueno, nadie sabe también qué puede pasar si yo me aparezca por allá también a estar en la puesta en circulación del libro también. Que yo estoy casi por comprar el vuelo y irme para allá a ver esa exposición, porque ha sido mucha bendición, pastor. No se lo digo, hay personas que yo leo su libro, o mejor dicho, me lo presentan y digo, pero como que no está a la altura realmente de lo que es sentarse a escribir. Pero escuchando los temas, los títulos, todo, creo que va a ser de mucha bendición para mi generación. Yo amo mi generación y creo que mi generación tiene que leer esto. Hay que despertar. Pastor, ¿cómo lo puedo conseguir ya después de la puesta en circulación? Nosotros vamos a ponerlo a circular el 23 de agosto en Medellín, en Colombia. A partir de ahí estará en plataformas digitales. Okay. Estará en Amazon, estará en Hotmart, estará también disponible para envío. Ya la gente se contacta con nosotros y se lo enviamos aquí en el país, a todas partes. Y también, cuando es posible, pues fuera del país, dependiendo las situaciones que se den para eso. Porque a veces hay dificultades en algunos países. Yo tengo hermanos de Inglaterra, de Alemania, que han venido a buscarlo aquí. Y se lo llevan por docenas, porque es difícil a veces a ciertos lugares uno poder enviarlo por el costo. Entonces la gente que lo va a adquirir se le hace más difícil. Aquí la puesta en circulación será en septiembre, ya que los dominicanos están aquí prendidos en el canal, Venancio. Sí. Eso es una bendición y yo me alegro mucho. Nosotros estaremos en Acropolis Center el 27 de septiembre, si Dios lo permite. O sea, llegamos de Colombia y de una vez vienen los preparativos para la puesta en circulación aquí. Estamos en un recorrido, todavía no hemos terminado, varias plataformas, varios lugares donde lo estamos presentando el libro. Y entonces eso es del lugar. Pero ya disponible así en Dominicana el 27 de septiembre. Pero antes estará ya en plataformas digitales. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Y en las librerías del país que sean cristianas. Claro, excelente. Así que, Pastor Víctor Almanzar, bueno, ha sido una honra, un honor tenerle aquí, volver a compartir con usted ya escenario en las cámaras. Ha sido un honor y escucharle y poder ser edificado. Por eso es que yo trato de que cada persona que se siente ahí tenga algo que agregarle a mi vida y no perder mi tiempo, porque cuando tú escuchas a alguien con un desconocimiento, falsas enseñanzas, lo que tú estás mal invirtiendo el tiempo, y aparte de eso te puede estar dañando las enseñanzas que ella tiene. Pero esto ha sido como añadiéndole y bendiciéndome, desaprendiendo para aprender. Así que, pastor, Dios me le bendiga. ¿Cómo lo pueden seguir en sus redes sociales? Bueno, Víctor Almanzar, tanto en YouTube como en Facebook, y en Instagram, Víctor Almani. Parece italiano, pero no lo es. Es que así fue que lo crearon, Víctor Almani. Amén. Así que suscríbase a este canal, compártalo, dele like, envíeselo a toda su gente. Escriba ahí si usted quiere que el pastor vuelva de nuevo. Dele mucho like a esto, porque lo bueno es que tiene que recomendarse. Tú no sabes algo, te voy a decir algo antes de despedir. Dígame. La primera vez que yo vine aquí, de aquí salió un libro. Sí. Pero lo voy a dejar ahí, es una sorpresa. No, esto se puso serio. Así que comparta esto. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.